Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa, Las Delicias del Gnomo. El día de hoy me toca ser el ayudante del chef. Tenemos una invitada muy especial, ella se llama Francesca Savio, es italiana y nos va a preparar una pizza tradicional hecha con masa madre. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Francesca! Hola a todos, hola Milcar, muchas gracias por haberme invitado en tu canal de cocina La Delicia del Gnomo. Hoy vamos a hacer la tradicional pizza italiana y va a ser una pizza hecha con levadura de masa madre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente la levadura. Es un procedimiento un poco largo, necesita unos 3-4 días de fermentación, pero es muy sencillo y solamente vamos a necesitar 3 ingredientes, que son 100 gramos de harina blanca de trigo, 50 gramos de agua tibia y 10 gramos de levadura de cerveza. Acompáñame y juntos vamos a hacer la levadura. Ahora vamos a hacer nuestra levadura madre. Entonces aquí tenemos los ingredientes, los 100 gramos de harina blanca de trigo, los 10 gramos de levadura de cerveza y unos 50 gramos de agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el agua con la levadura y luego lo añadiremos a la harina. Muy bien, esta es la consistencia que queremos para nuestra levadura madre. Entonces, ahora nada más necesitaremos dejarla descansar unas 24 horas a temperatura ambiente y dejarle su tiempo de fermentación, básicamente. Mañana ya veremos que tendrá sus burbujitas y habrá aumentado de volumen también. Los próximos 4 días tendremos que seguir refrescando esta levadura. El procedimiento por hacer esto es simplemente añadirle siempre los 100 gramos de harina blanca de trigo y 50 gramos de agua, pero no levadura de cerveza, solamente agua y harina. Y dejarlo descansar otras 24 horas, siempre a temperatura ambiente. Para hacer esto, lo tapamos simplemente con una servilleta o un trapo, lo que tengamos en casa. Y si tenemos, lo sigilamos con un elástico o una cuerda y lo dejamos en un sitio tranquilo de la cocina. Yo ya tengo mi levadura madre, aquí está, podéis ver las burbujitas y la consistencia que se queda siempre lisa y cremosa. Con esta vamos a hacer nuestra pizza. Muy bien chicos, ahora podemos empezar con la masa de nuestra pizza. Los ingredientes son muy básicos, siempre lo mismo, harina, agua y lo único que le vamos a añadir es la sal y obviamente nuestra levadura madre. Por una masa de 3 o 4 personas vamos a utilizar 300 gramos de harina de trigo, la harina blanca de trigo en este caso. Pero también puede ser una mezcla de otras harinas, por ejemplo harina integral de trigo o harina de espelta. Lo importante es que sean harinas con gluten, porque nuestra levadura justamente se nutre de gluten. Entonces esto permitirá la fermentación de nuestra pizza. Entonces en este caso 300 gramos de harina blanca de trigo, 100 gramos de agua tibia y unos 10 gramos de sal. Es importante recordar de utilizar una parte de nuestra levadura y siempre tener una parte para seguir el proceso de fermentación y seguir teniendo siempre disponible nuestra levadura. Entonces, en este caso, aquí tengo unos 300 gramos de levadura, de lo cual voy a utilizar unos 150 gramos. Muy bien, vamos a mezclar los ingredientes. Vale, después de unos 5 o 10 minutos de trabajo, nuestra masa ya tendrá una consistencia lisa, no se pegará a las manos
y seguirá bastante suave. Entonces, vamos a hacer una bolita. Hay que amasar enérgicamente porque la masa tiene que coger aire. Vamos a hacer una bolita. Oye, Francesca, ¿y cuánto tiempo tienes que amasar más o menos la masa? Unos 10 minutos más o menos, suficiente. Poco tiempo. Sí. Cogemos un bol, le echamos harina para que no se pegue mucho y vamos a poner nuestra bolita en el centro. Le haremos un corte a cruz para averiguar cómo va la fermentación y mañana veremos que se abrirá, esta cruz se abrirá. La dejamos fermentar unas 24 horas y mañana será pronta para hacer nuestra pizza. Importante, no olvidáis cubrir la masa con un trapo húmedo para que no se seque.